Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Juicio. Hoy vamos a tratar un tema también muy importante, que es de materia tributaria. El tema es obligaciones y beneficios tributarios en pandemia. Ojo a los emprendedores, a las personas naturales independientes que están un poco desorientadas acerca de los tributos que tienen que pagar esta noche. La doctora Romina Fuentes, especialista en Derecho Tributario, nos va a aclarar muchos conceptos para que podamos estar más informados. Buenas noches, Romina. Por favor, prende tu cámara. Hola, doctora Lorena. Buenas noches. Un saludo especial a todos tus televidentes. Gracias, Romina. Gracias por estar acá, primero que nada. Y para comenzar, ¿qué tal si nos explicas cuáles son las obligaciones tributarias de toda persona natural o jurídica? ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, muchas gracias, doctora Lorena, por la invitación. Bueno, cuando una persona natural o una empresa, algún emprendedor decide realizar algún negocio, tiene en la mente siempre generar una utilidad. Así como tú tienes en mente generar una utilidad, ganancia, porque para eso quieres emprender, también tienes que tener conocimiento que tienes la obligación de presentar tus obligaciones tributarias. Vale decir, en este aspecto, si generas una utilidad, tienes que declarar tus ingresos, tienes que declarar tus gastos y tienes que hacerlo de acuerdo a los cronogramas de obligaciones tributarias de SUNAT. Aunado a ello, de acuerdo a los montos que tengas un proyectado que vas a percibir en el año, vas a tener que acogerte a qué tipo de régimen tributario te conviene. Tenemos el régimen MIPE tributario, tenemos el régimen general, el RUS, y de acuerdo a ello te da la SUNAT qué tipo de libros contables estás obligado a llevar. Eso es en términos generales, ¿no? Ahora vamos a ver en la situación actual. Estamos en pandemia, ¿no? Muchos me dicen, quiero emprender, ¿cómo puedo generar el RUC? Tengo que irme hasta SUNAT. ¿Qué pasa si yo no presento mis obligaciones? La SUNAT me va a venir a fiscalizar, me va a venir a multar. Ese es el temor. Es verdad, estamos en una situación extraordinaria, especial, que tenemos para mucho tiempo, y a medida de ello la SUNAT ha flexibilizado en no multar aquellas obligaciones que se puedan generar durante el estado de emergencia. Por ejemplo, para las personas que habían generado desde la época de febrero, tenían la obligación de presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta del año 2019 desde febrero. La SUNAT ha realizado una prórroga para que se puedan hacer la declaración y pago durante los meses desde junio, julio, agosto.
había obligaciones tributarias mensuales que se tenían que declarar por los meses de marzo y abril, y la SUNAT había prorrogado para que puedan ser declarados de acuerdo al cronograma de tu último dígito del RUC en los periodos desde junio, julio y agosto respectivamente. Hay que tener en claro y decirle a muchos contribuyentes que el hecho de prorrogar no significa que la SUNAT te va a condonar la deuda tributaria. Lo que te está diciendo es, lo que no has podido declarar en estos meses, te voy a dar para que lo puedas declarar posterior, luego de 3 meses más, de acuerdo al cronograma. Vas a cumplir, sí, pero yo no te estaba diciendo por esos meses. Te ha extendido tu plazo para que tú puedas declarar. Y el momento que tú declaras, te va a salir en el sistema tu impuesto resultante por pagar. Es ahí la pregunta donde me dicen, bueno, yo ya declaré, la SUNAT me prorrogaba, pero ¿cómo lo voy a pagar? Estamos en pandemia, la situación está un poco difícil, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿No? Entonces, para esos contribuyentes que tienen a veces el temor de que han declarado y ahorita por la situación no han podido regularizar con el pago de sus impuestos, la SUNAT ha dado una prórroga del nuevo RAF, que es un régimen de aplazamiento y fraccionamiento especial para aquellos contribuyentes que en situación de estado de emergencia no hayan podido regularizar el pago de sus tributos o multas que tengan o impuesto a la renta, pagos a cuentas o cualquier deuda del Tesoro Público, incluida de salud. Entonces la SUNAT te ha dado una medida especial a través de este nuevo régimen especial para que tú puedas cumplirlo. ¿Cuál es la diferencia de uno convencional? Si yo no tengo para pagar mis impuestos, entonces la SUNAT te dice, la norma, en el Código Tributario tú puedes acogerte a un aplazamiento, un fraccionamiento. Eso es lo que de manera convencional un contribuyente lo hace. Pero en épocas de pandemia te ha dado uno especial. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? La diferencia es que en este nuevo régimen de aplazamiento y fraccionamiento, la SUNAT te está brindando una tasa de interés menor, puedes acogerte a deudas del Tesoro Público, inclusive pagos a cuenta del impuesto a la renta la puedas fraccionar, pero te pide que puedas cumplir algunos requisitos, ¿no? De todas maneras, es un beneficio que puede dar un contribuyente para que pueda acogerse a una medida especial, ¿no? Te va a salir las tasas de interés en un poco más cómodo de la convencional, o sea, más o menos la TIN, lo que podrías pagar en un régimen convencional, al momento que tú generas una solicitud, una tasa te puede salir un 80% más elevada, pero con este régimen especial te puede salir menos de un 40% de la que podrías pagar la tasa TIN. Pero hay unos requisitos que dice la norma y también hay algunas críticas, ¿no? Hay algunos contribuyentes dicen, yo me quiero acoger, quiero pagar, quiero regularizar, pero la SUNAT, dentro de los requisitos que yo cumplo, que tengas que tener RU, que hayas tenido presentar tus declaraciones de enero, febrero, marzo, te dicen, y entre otros requisitos, y te dice que referente a los periodos de marzo y abril, tienes que hacer un comparativo que dentro de esos meses hayan disminuido con el ejercicio anterior de marzo y abril del 2019. Es decir, si yo para marzo a abril ingresos de este año han sido 100, con diferencia de los ejercicios de los periodos marzo-abril del año 2019. Si yo tuve 100 en estos periodos y el año pasado tuve 200, me puedo acoger. Pero ¿qué pasaría si el año pasado yo tuve entre marzo y abril las declaraciones, me sale por un monto de 200 y acá tuve 300, por decirle, el sistema me lo bloquea. Me dice, no, denegada tu solicitud, y cuando es denegada tu solicitud, expedita a la administración tributaria para que pueda acoger, para que la SUNAT pueda hacer el cobro de ese tributo. Ahora, si nos vamos analizando más a fondo la norma, me dicen, si estamos en pandemia, ¿por qué solamente la SUNAT está tomando como referencia 2 meses de marzo o abril si mis ingresos han bajado? ¿Y por qué no hace un proyectado de los demás meses? Porque marzo, abril, la secuencia es que, dada la situación, hasta que muchos se puedan reinsertar, para que puedan apalancarse, puedan generar ventas, ¿no? Puedan generar mayores ingresos, no solamente vas a tomar como referencia 2 meses, eso te va a tomar de repente hasta fin de año, ¿no? Porque
los ingresos ahora son menores, son un poco más lentos, ¿no? Entonces la cadena de pagos también está afectada, ¿no? Pero así está la norma, ¿no? Esa es una crítica que está haciendo eso. Si bien es cierto, nos ha dado a la administración tributaria una facilidad para que te puedas acoger a este régimen especial, para que puedas cumplir, pero no todos califican por esto, y veo que es una gran masa de contribuyentes que está afectado. Mis ingresos menos en estos 2 meses no cumplen lo que dice la norma, me sale denegada mi solicitud. ¿Qué es lo que puedo hacer? Al momento que sale denegada tu solicitud, la SUNAT te puede hacer el cobro de tus deudas tributarias, pero me dicen, pero si estamos en pandemia, sí, es verdad, estás en pandemia, pero el hecho de que estás en pandemia, la SUNAT te ha dado una facultad para que tú puedas acogerte a este beneficio. Y si no lo calificas, entonces ya está expedito para que la SUNAT pueda ejercer la cobranza coactiva. Si es que te ha sido denegada tu solicitud, puedes tú presentar, si no estás de acuerdo, de repente revisar las causales por las cuales la SUNAT te ha denegado, puedes presentar una apelación y esa apelación va a ser calificada para ver si es que en una nueva instancia te puedan aprobar, denegar o en el caso confirmar. O caso contrario, si ves que es imposible, que no vas a poder cumplir con los requisitos que establece esta norma especial, entonces puedes solicitar un fraccionamiento convencional. Ojo que si ese fraccionamiento que lo vas a solicitar, bueno, tiene la administración tributaria tanto para el nuevo fraccionamiento en épocas de pandemia como un convencional hasta 45 días para que te pueda responder, pero en un fraccionamiento especial, cuando ingrese la solicitud, no suspende la cobranza coactiva, solamente te suspende o te levanta los embargos cuando te notifican la resolución que te aprueba ese fraccionamiento. Entonces, hasta 45 días, si la SUNAT no te notifica todavía y está en calificación, puedes ser susceptible de una medida de embargo, ¿no? Ese tema es uno de los más frecuentes que los contribuyentes les preocupan, ¿no? Entonces están viendo de qué manera la administración tributaria puede flexibilizar. Preguntan también por cuál es la premura de repente para que la SUNAT venga, si me va a fiscalizar, me va a auditar, en qué momento tengo que pagar mis impuestos. Desde que tú haces la declaración de tus impuestos de acuerdo a tu cronograma de pago, después te va a salir el impuesto resultante por pagar que tienes que realizarlo, ¿no? Pero no está establecido en la norma de qué fecha deberías de pagar, ¿no? Porque tú declares, ya tienes la obligación posterior a ello de pagar tus impuestos. Si no puedes pagarlo y no calificas para el RAF, tendrías que acogerte a un nuevo fraccionamiento tributario, pero esperemos que la administración tributaria también las flexibilice las medidas de ejecución, de cobranza, de fiscalización, ¿no? Dado que estamos en una situación extraordinaria, ¿no? Y que pueda revisar estas resoluciones para que pueda mejorar algunos aspectos formales en cuanto a requisitos para que mejor masa o mayor número de contribuyentes puedan acogerse y puedan de esa manera contribuir fisco, ¿no? Y tampoco no se vean ellos afectados. Muy positivo saber de que la SUNAT está dando este tipo de flexibilidad para las personas afectadas por la pandemia. Muchas gracias a cada persona que se está conectando esta noche. Buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, Melisita, Fidel, Ángela. Ángela dice, buenas noches, doctora. Los saludo desde Houston, Texas. Muchas gracias por seguirnos desde Houston, Texas. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, Flora, Marcela. Buenas noches, Suárez Oliver. Suárez Oliver dice, wow, qué temática tan genial. Tributario es un tema que para muchos es idioma chino. Mil gracias por este aporte, felicitaciones y saludos, doctora Lorena, y a su invitada. Seguiremos hablando de chino esta noche, por supuesto, para que podamos saber un poco más acerca de cómo estar con la ley, ¿no? Cómo estar al día y cómo también beneficiamos de esa flexibilidad que nos da SUNAT. Ángela nos dice, vamos a responder una pregunta que tenemos aquí. Quiero vender mi casa, me encuentro varada desde marzo en Estados Unidos sin poder volver. ¿La SUNAT me toma como no domiciliada en el tema de impuestos? Es la pregunta. Si está en Estados Unidos y no puede llegar al Perú porque está varada, ¿cómo la van a tomar para efectos del pago de los impuestos, de los tributos? Romina, en tu experiencia. Bueno, en este tipo de casos, cuando una persona
está en el extranjero y de acuerdo a nuestra ley y el reglamento del impuesto a la renta, que estés fuera del territorio nacional más de 183 días, ya no vas a estar con una persona, no vas a estar en la calificación de domiciliada, sino vas a estar no domiciliada. 183 días, ¿no? Sí, más de 183 días para que 183 estés días. fuera del territorio nacional. Ahora, esta persona, por el tema de la pandemia, no ha podido venir para realizar la venta de su casa. Lo puede realizar a través de un tercero, a través de un apoderado legal y puede realizar la venta. Ahora, el tema va a ser del impuesto. Obviamente, si eres no domiciliado, vas a tener que pagar como la tasa de no domiciliado, pero como no está en el Perú y otorga un poder a un tercero para que lo represente, se puede establecer dentro de las cláusulas del contrato de compra y venta que el comprador va a asumir el pago de ese impuesto porque está en el Perú, es una persona domiciliada, ¿no? Previo acuerdo con el vendedor, estoy hablando referente a un caso excepcional, ¿no? Porque esa es una figura excepcional de una persona que no se encuentra físicamente, que no vive en el Perú, que ya está en otro país. Entonces, puede darse esta situación, pero en mi práctica se lo he manejado de esta manera y se ha regularizado la venta, ¿no? El problema es, bueno, si no estás dentro acá en el Perú como domiciliado, vas a tener que acogerte a pagar una tasa del impuesto de no domiciliado, ¿no? La ley está así, entonces, bueno, hay que cumplirlo como establece, ¿no? La tasa, ¿cuál es la diferencia en porcentaje, la tasa del domiciliado y el no domiciliado? Quizás para complementar Bueno, la respuesta para Ángela. ya. Lo que pasa es que las tasas del impuesto, el impuesto común no domiciliado, te puede proyectar hasta un 30%. Ahora, una persona que realiza la venta de una casa, por decirle, que está dentro del territorio nacional, que tenga la condición de domiciliado, entonces vas a tener que sacar una fórmula en el cual vas a tener que ver, por decirle, si es una casa posterior al año del 2004, tendrías que ver la aplicación de las ganancias por capital, el 5% sobre el valor de venta, y de acuerdo a ello vas a tributar. Siempre, de todas maneras, si tú vas a generar una transacción comercial donde te genera una enajenación, vas a tener que pagar un impuesto resultante, siempre te va a salir comparación con un no domiciliado, la tasa local va a ser menor. Va a ser menor, ¿no? Pero dado esta situación de esta persona que está en el extranjero, va a tener que pagar la tasa como no domiciliado. ¿Cuál es la diferencia? Es el valor. Va a ser más lo que vas a tener que tributar. Muy bien, Ángela, espero que te haya quedado claro esta respuesta. En todo caso, si quieres extender poder a un tercero, lo puedes hacer a través del Consulado de Perú en el lugar en donde te encuentras. Romina, actualmente con el tema de la pandemia, ¿cuál es la formalidad o la vía para poder hacer nuestras declaraciones de impuestos? Y en todo caso, ¿cuál es la formalidad para poder acogernos al RAF, al régimen de aplazamiento y fraccionamiento? Bueno, la formalidad es que ingresas a través de tu clave SOL. La Administración Tributaria ha establecido la plataforma, inclusive para que tú puedas generar tu RUC, ha establecido a través de la plataforma de la SUNAT, tú puedes generar la tramitación, puedes generar tu RUC, puedes hacer la declaración, pago de tus impuestos, ¿no? Entonces, he visto que lo ha mejorado, lo ha puesto más visible, más práctico para el usuario para que pueda cumplir con sus obligaciones tributarias. Hay que tener en cuenta también que los contribuyentes tienen que ya acostumbrarte a este nuevo sistema de vida, ¿no? Cada vez tenemos un sistema más virtual, todo va a ser a través del sistema electrónico, va a ser menos presencial a través de la administración tributaria, ¿no? Inclusive tus reclamos, tus apelaciones o cualquier escrito que normalmente uno se iba de manera presencial para presentar a la administración tributaria por mesa de partes, ahora lo haces a través de las plataformas virtuales, ¿no? Va a ser menos contacto físico por el tema que estamos viviendo, pero está expedito para cualquier contribuyente pueda presentar a través
de esta plataforma virtual cualquier tipo de trámite. Hay que acostumbrarse a revisar primero, en primer lugar, el buzón electrónico. La Administración Tributaria comunica, siempre notifica. ¿Por qué? Porque si es un requerimiento, de repente te han denegado alguna solicitud o no te ha prosperado algún recurso, te notifica una resolución de intendencia, tú tienes que estar mirando constantemente para que puedas hacer alguna acción. Si yo, por decirle, presenté mi fraccionamiento, no me prosperó y no quiero que me embarguen, pero yo quiero reclamarlo, quiero apelarlo, no estoy conforme a ello, tienes que revisar tu clave SOL. ¿Cuánto es la fecha que te notifico? Porque posterior a ello tienes un plazo de ciertos días para que tú puedas acogerte a presentar tu apelación. Si no estás constantemente revisando tu buzón electrónico y cualquier solicitud que tú hayas presentado o estás pendiente de una respuesta, de alguna resolución de la SUNAT porque te quieres acoger a algún tipo de beneficio, aplazamiento, fraccionamiento, o has generado un tipo de reclamo o una apelación y no lo revisas, puedes perder la oportunidad de poder presentar alguna acción de reclamo porque pasan los días y ya el plazo legal se cumple y posterior a ello ya va a ser denegada, ¿no? Entonces, hay que acostumbrarse a revisar la clave SOL. Es importante tener en cuenta, de acuerdo a la solicitud, de acuerdo al reclamo que tú ya has presentado, tienes que saber cuántos son los plazos legales en los cuales la Administración Tributaria califica, cosa que si no prospera a tu favor, tú puedes interponer una acción, pero si tienes en cuenta tu cronograma, cuándo es la fecha de término que tú puedes presentar esa defensa legal para que tú puedas cuestionar alguna resolución o algún punto que la SUNAT no haya realizado de acuerdo conforme a ley. Si no sabes, no tienes el conocimiento de los plazos porque no revisas constantemente tu clave SOL, entonces vas a perder oportunidades. Igual con el tema de tus obligaciones tributarias, con tus cronogramas, el momento que tú tienes que declarar es lo mismo, ¿no? Entonces veo que el problema es que a muchos contribuyentes de repente no conocen bien todos los beneficios que tienes a través de la plataforma de la SUNAT. Lo que tienes que saber qué trámites puedes realizar. Y la plataforma de la SUNAT visto que está bastante explicativa, te ha brindado un montón de servicios para evitar que te traslades y todo lo puedes generar a través de Internet, ¿no? Entonces hay que conocer un poco más, ingresar, revisar constantemente, ¿no? Y ver hacer el seguimiento de los trámites que yo hago. Si yo presenté mi reclamo o presenté una solicitud de fraccionamiento, sé que tengo hasta 45 días. Entonces, durante ese tiempo tengo que estar revisando, pudiendo que la Administración Tributaria te notifique o te resuelva antes. Si no prospera, ya sé que tengo ciertos días, tengo 15 días hábiles posteriores de la notificación para que pueda apelar. Si yo no sé estos plazos y no reviso, pierdo una opción de poder cuestionarlo y qué es lo que puede pasar. Lo que a nadie le gusta, la cobranza coactiva. Te embargan y después de ello no puedo ya ejercer acción. Las una veces te piden la totalidad del pago de la deuda tributaria, ¿no? Y en temas de pandemia es un poco complicado, ¿no? Poder cumplir por la situación, ¿no? Por eso es que hay que estar alertando a nuestros contribuyentes que constantemente estén revisando las plataformas y vean todo lo a través del link, qué tipo de servicios uno puede cumplir. Qué interesante lo que dices, porque muchas personas generan la clave SOL, tienen su usuario, pero no lo abren, ¿no? Presentan un reclamo y lo tienen ahí y no hacen seguimiento a través de esa, incluso hay aplicación, ¿no? Para poder seguir a través de la app, ingresar y poder ver las novedades, las notificaciones, ¿no? Entonces, el consejo de esta noche también es que familiarizarnos con la aplicación de la clave SOL, ingresar constantemente y más si tenemos algún reclamo pendiente, ¿no? Claro, ¿no? Más que nada es por decirte, los contribuyentes que hayan generado algún tipo de reclamo, alguna solicitud, esos trámites administrativos están supeditados a una respuesta dentro de un plazo que la Administración Tributaria los va a calificar. Pero si yo no hago seguimiento del mismo y me responden y no prospera a mi favor y yo quiero cuestionar y de repente ya lo reviso Claro. cuando es demasiado tarde, pierdo una opción de una posible defensa, ¿no? Que de repente si lo hubiera cuestionado, tal vez se hubiera revertido esa situación, pero a veces pasa que es en posterior. Mucha gente me dicen, pero estamos en pandemia. Sí, es verdad, estamos en pandemia, pero la suspensión de los plazos administrativos por parte de la SUNAT
ya han sido levantados desde aproximadamente el 15 de junio, es decir, la Administración Tributaria está notificando, te pueden requerir cierta información, te pueden, inclusive si una persona o una empresa ha declarado un impuesto pero no lo ha regularizado, te puede notificar el valor y te puede ejercer la cobranza coactiva, ¿no? Dado que si tú antes hubieras sido un poquito más diligente, de repente lo hubieras fraccionado o de repente hubieras hecho un pago a cuenta para evitar el coactivo, pero es un tema de seguimiento, ¿no? Es un tema de control y es un tema que también uno mismo pueda acceder y conocer todo tipo de obligaciones tributarias y que esté en uso constante, ¿no? Y hay que acostumbrarnos así porque acá para adelante cada vez el mundo va a ser más cibernético y vamos a hacer todas las diligencias, la gran mayoría de diligencias a través de la clave Sol. Por eso que la plataforma se ha aperturado un montón de trámites para el contribuyente, lo puede hacer desde su computadora, desde su laptop, pero puedas tú cumplir en el sentido con tus obligaciones tributarias y también puedas cuestionar ciertos actos que no estás conforme. Muy bien, Romina. Acá tenemos una pregunta de Fidel. Nos dice, si tengo un emprendimiento personal y genero rentas, ¿es fácil el pago de impuestos a través de la plataforma de la SUNAT o tengo que contratar un contador? ¿Cuál sería allí la recomendación, Romina, en el caso de los Mira, emprendimientos? ya mira, muchos emprendedores, mira, hay unas plataformas, inclusive videos institucionales en los cuales la SUNAT te dice declara fácil, ¿no? Estamos hablando si una persona haga un proyectado de los ingresos que te puede generar 6 meses, si no es mucho el volumen, entonces tú puedes ingresar a través de los videos institucionales y la SUNAT dice paso a paso cómo declarar y pagar. Estoy hablando por un volumen no tan elevado. Pero, ¿qué pasa? De repente acá un año, tu emprendimiento te genera más utilidad, te genera de repente más clientes y vas a llegar a un momento que vas a tener más volumen de operaciones contables que vas a tener que declarar. Entonces, cuando pasa eso, yo aconsejo que sí tengas un contador. ¿Por qué? Porque vas a tener más volumen en tus operaciones y de repente se te va a complicar poder consolidar todo ese volumen, declarar, pagar, de repente alguna factura debe estar con detracción, dependiente del tipo del servicio que lo vas a tener que regularizar, y de repente esos términos no lo vas a poder manejar, o de repente vas a ver que a mayor medida de operaciones que vas a generar, qué tipo de libros contables lo vas a tener que registrar, y cómo vas a hacer la declaración de tus libros contables de manera electrónica, de repente se te va a complicar. En ese sentido, sí recomiendo que ya tengas un contador. Pero de manera inicial, si tú ves que tu proyectado no es mucho, ¿no? Recién estás empezando, puedes declararlo, lo puedes manejar tú, sí. Yo te recomendaría, a mayor volumen, de repente vaya a ser tus ventas de manera progresiva, tengas más cantidad de clientes, más operaciones que no lo vas a poner a manejar, yo te recomendaría a mediano plazo, conforme sea progresivo, tengas un contador. Ahora, un paréntesis. La Administración Tributaria ha dicho que en épocas de pandemia, cualquier contribuyente que cometa infracciones, dado a su facultad discrecional, no iba a multar, no iba a sancionar, ¿no? Hasta que el tiempo que dure el estado de emergencia. Eso no significa que yo no tenga que subsanar, que yo no tenga que cumplir. Claro, lo puedo cumplir mis obligaciones que no lo haya regularizado antes. Ahora, ¿cuál es el beneficio que me están dando? ¿No? ¿Sabes qué? Si tú no lo has cumplido y has tenido la obligación de hacerlo de acuerdo a tu programa de obligaciones para el día, por la fecha de hoy, y no lo has regularizado, la administración dice, no te voy a multar, no te voy a sancionar, pero eso no significa que lo deje de cumplir. Yo de todas maneras tengo que cumplir con mis obligaciones formales, vamos a aprovechar la facultad discrecional que dice la Administración Tributaria no va a multar durante el estado de emergencia, pero creo yo que también sería un buen incentivo para los contribuyentes, ¿no? ¿Sabes qué? Premio tu cumplimiento en base a que tú lo vas a subsanar de manera voluntaria, no te voy a fiscalizar por esta medida excepcionaria, pero estás incentivando para que el mismo propio contribuyente detecte su ROP, subsane de manera voluntaria y no inducida a través de una esquela, a través de una multa, ¿no? Entonces, yo creo que eso también mejora un poco para el contribuyente, para que evite pagos innecesarios de multas y de esa manera la SUNAT está incentivando para que el resto de contribuyentes también puedan cumplir sus obligaciones y puedan ellos mismos reconocer sus posibles obligaciones o multas, infracciones, porque una infracción es por no cumplir con cierta formalidad de la ley,
pero te estás evitando una multa, te estás evitando un futuro coactivo, ¿no? Entonces, en esa manera sí me parece oportuno que se apliquen las facultades discrecionales, ¿no? Hay muchos contribuyentes por ese motivo, me dicen, ¿para qué voy a emprender? Me dijo, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasa si yo genero venta y si yo no puedo pagar ahorita un contador por la situación que estamos? Yo no me conozco todas las normas, viene la SUNAT y me va a fiscalizar, porque eso es lo que normalmente hace la administración tributaria, ¿no? Tiene que ver tus obligaciones, tiene que ver si estás dentro del marco de la ley cumpliendo con las obligaciones formales, caso contrario te emerges una multa, pero en épocas de pandemia ya nos ha dicho que durante el estado de emergencia no va a sancionar, pero significa ello que tú tienes que subsanarlo. Eso sí hay que dejarlo en claro a contribuyentes, ¿no? No significa que te voy a condonar la multa. De repente más adelante se levanta el estado de emergencia y qué pasa si hasta esa fecha el contribuyente no ha subsanado nada, pensando que ya se liberó, que ya nunca más la SUNAT te va a fiscalizar. No hay que entenderse así, porque hay un grupo de contribuyentes que todavía piensan que esa es esa medida. Y no se debe interpretar la norma para ello. Solamente es ayuda o es una facultad discrecional de no sancionar de manera temporal, porque sabemos que el estado de emergencia es una medida temporal, ¿no? Más adelante ya la situación va a cambiar, va a haber vacuna, ¿no? Y se va a estar reactivando la normalidad, Esperemos. ¿no? Sí, yo apuesto por eso como muchas personas, estamos positivas, pero hay que aprovechar durante el estado de emergencia, ¿no? Si yo tengo facultad discrecional, me oriento, me asesoro, para esto estamos generando este tipo de programa, Claro. para orientar a los contribuyentes, para ver, durante el tema de la pandemia, estoy flexibilizando, no me van a multar por las obligaciones tributarias. Ya hemos indicado qué tipo de obligaciones tienen que cumplir, pero también significa ello que tú tienes que subsanar tu cumplimiento de manera voluntaria. Tienes que revisar qué te corresponde declarar, qué te corresponde pagar, qué has sido omiso. De repente has sido omiso alguna declaración, de repente has debido que declarar mayor impuesto, tienes que hacer una rectificatoria, etcétera. Todo lo haces, aprovecha durante el estado de emergencia. Posterior a ello, si se levanta la medida, de repente la SUNAT va a iniciar las fiscalizaciones y te va a determinar multas, y multas por cada infracción tienes que pagar varias UITs. Te estás ahorrando dinero a través de toda esta flexibilización que tú mismo lo puedes regularizar desde tu casa. Romina, en este tiempo de pandemia hemos visto, todos vemos de que hay muchos emprendimientos de amigos, familiares, muchos emprendimientos. Estos emprendedores, una vez que ya han creado su microempresa, seguramente, ¿cuáles son sus primeras obligaciones tributarias que no deben dejar de cumplir, ¿no? Para que ellos estén en regla? Ah, ya. Para mis emprendedores, así como yo les digo, ¿no? Lo primero que tienen que hacer, generar su RUC, ¿no? Ya SUNAT ha señalado a través de la plataforma habitual, tú puedes generar RUC desde tu casa. Antes, tú te ibas a la SUNAT, llevabas tu recibo de luz, tenías que llevar tu DNI y te lo generabas de manera presencial. Ahora, desde la plataforma de tu casa, generas tu RUC, ¿no? Ahora, si tú tienes que, bueno, una vez que generes tu RUC y posterior tu clave SOL, vas a tener que dar la alta de tus comprobantes y al momento que tú vas a operar, vas a vender, tienes que emitir tu factura. Hay algunos contribuyentes que no son tan formales, ¿no? Por decirle, tengo cinco ventas y solamente facturo por 2 y las otras 3 no las quiero reconocer. Bueno, esas prácticas yo no las recomiendo, ¿no? Si tú quieres emprender bien, entonces formalízate bien y cumple bien. Lo que tú vas a generar en ventas, tienes que acostumbrarte a emitir tus comprobantes de pagos electrónicos, porque de todas maneras, más adelante la SUNAT hace un cruce de información y puede detectarte que tú has generado una transacción comercial, una venta, pero no has emitido el comprobante y no lo has declarado. Y al momento de no lo has declarado, no has pagado y la SUNAT te puede multar por una infracción, has omitido en una declaración, te hace una fiscalización, te va a pedir que rectifiques, pagues más IGB y aparte te va a multar. Entonces, hay que acostumbrarse a ello. Desde que yo voy a ser formal, tengo que sincerar mis operaciones y tengo que emitir mis comprobantes por lo que yo haga, ¿no? Hay que ser correctos y ordenados en ese aspecto, ¿no? Porque al final lo que tú declaras, lo que tú pagas, deduces gastos por lo que hayas generado, de todas maneras te va a ayudar para que puedas pagar menos impuestos. Siempre la formalidad va a ser un gran beneficio para contribuyente. Ser informal
o de repente es informar a las medias, más adelante te va a traer un perjuicio a nivel económico y a nivel también tributario, porque te puedes determinar sanciones, ¿no? La idea es formalizarse de manera correcta, ordenada y sincerar las operaciones comerciales, ¿no? Porque tarde o temprano, siempre por cruces de informaciones, siempre se va a saber y se te van a detectar, ¿no? Y sería que lo peor que te detecten con una infracción, ¿no? Entonces, mejor mantengámonos en orden, alineados, y cualquier cosa que un contribuyente no sabe, se le orienta, ¿no? Me equivoqué, ¿qué hago con esa factura? Emite tu nota de crédito, ¿no? Y después vuelven a emitir, pero no omitas realizar ventas cuando en la realidad sí lo has ejecutado, ¿no? Tienes que emitir todos tus comprobantes de pago y tienes que declarar y pagar. Eso sí siempre va a ser. Claro, ¿y qué sanciones podría imponerme SUNAT si descubre que yo he mentido, facturé 10 y solamente declaré 5? ¿Qué es lo que me podría pasar? SUNAT te puede multar por declarar cifras y datos falsos. Te puede poner una multa típica, de acuerdo al artículo 178 del Código Tributario. Hemos hecho cruce de información, hemos detectado, porque la SUNAT tiene acceso a cualquier tipo de contribuyentes y siempre va a llegar a ti para que pueda determinar que lo que tú estás declarando no es real. Y como no ser no real, te multa por declarar cifras y datos falsos. Ahorita, en épocas de pandemia, no estoy viendo que la SUNAT está fiscalizando, pero ya sacaron un comunicado a través del diario Gestión que ha dicho que la SUNAT ya había identificado a ciertos contribuyentes que habían simulado ciertas operaciones, que habrían tenido incremento patrimonial no justificado y que habían realizado la transferencia de sus fondos al extranjero. Inclusive la SUNAT ya había dicho que se iba a empezar a hacer el levantamiento del secreto bancario y el 2021 iba a ser un año que iba a empezar las fiscalizaciones. Además, ahorita la recaudación está un poco baja, pero ya lo está anunciando. Nos está quedando 2 meses y medio para terminar este año. Entonces hay que aprovechar a decir a los contribuyentes, aprovechen las medidas de la SUNAT que no están fiscalizando para que puedas regularizar, porque ya está comunicando a partir del próximo año va a empezar a fiscalizar. Ya ha detectado ciertos lugares índices de evasión. Si tú recién emprendedor vas a querer hacer un negocio en épocas de pandemia, muchas personas se han reinventado, ¿no? Hay gente muy talentosa que quiere realizar operaciones a través de comercio electrónico, quiere generar ventas, quiere hacer un negocio de mascotas, etcétera, pero mantente en orden. ¿Por qué? Porque a veces al chiquito me dicen, pero a mí me multan y al grande no le pasa nada. Siempre se escucha todo eso, porque una persona que recién se está iniciando es más fácil detectarle, un cruce de información es más fácil detectarle un índice de evasión, así sea pequeño, ¿no? Entonces, a ti es más fácil, detecto, te recaudo, te fiscalizo, te notifico el valor, te notifico la multa, pero ahorita que estamos en pandemia, aprovecha todo lo que tú no has regularizado para que tú puedas subsanarlo, porque ya lo está anunciando, ya lo ha anunciado la Administración Tributaria, el próximo año sí o sí ya ha detectado el universo de ciertas operaciones evasivas, elusivas, cierto tipo de contribuyentes que no están declarando de manera correcta y que sí o sí van a ser un año de pura fiscalización. Y ahí sí pierdes la gradualidad, pierdes tus beneficios, ya olvídate ya de que la SUNAT no te va a multar, no. Ese es otro escenario, ¿no? Y cuando un contribuyente se da después cuenta, cuando te notifican tu multa, va a decir, ¿por qué no lo aproveché antes? ¿Por qué no subsané, no regularicé? Por eso el orden y sincerar las operaciones siempre va a ser un beneficio y aparte va a ser un menos riesgo para el contribuyente, ¿no? No va a andar con temor de que en cualquier momento vas a estar acechado, ¿no? Vas a estar en regla y bueno, de esa manera también contribuyes al fisco y vas a mantener una empresa de manera formal con menos riesgo, menos contingencia. Esa es la idea que quiere un empresario, ¿no? Vivirlo con menos riesgo en impactos, en multas, en sanciones, ¿no? Para que tu empresa pueda ser perdurable y no sea una empresa riesgosa. Eso es lo que muchos desaniman por la cantidad de obligaciones que hay, yo no sé qué cumplir. Pero ya te estamos indicando acá que ahorita en temas de pandemia no va a multar la SUNAT por formalidad. Pero si estás por un tema de que tú no hayas cumplido con tus formalidades, subsana, corrige, rectifica, subsana, no te va a costar multa. Posterior a ello, si se levanta la medida, ya así yo lo reclame, no va a prosperar.
sí o sí vas a pagar la multa. Excelente consejo. Si SUNAT nos da la oportunidad de subsanar, subsanemos. ¿Por qué llegar al peor escenario, no? Y seamos ordenados. Creo que el consejo final de esta noche es seamos ordenados, ¿no? Seamos ordenados para que nos pueda ir bien, paguemos nuestros impuestos. Romina, ya nos ganó el tiempo. Te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Sé que más de uno ha aprendido un montón con todos tus valiosos aportes, me incluyo. Y quisiera saber dónde te pueden ubicar, si desean algún tipo de asesoría tuya. Por favor, te escucho. Gracias, muchas gracias, doctora Lorena. La verdad que en los 41 minutos se nos ha pasado rapidísimo. Bueno, yo estoy como abogada empresarial Romina Fuentes en el Facebook y al 96 68 51 365. Estoy atendiendo consultas, hago asesorías por Zoom y estoy regularizando bastantes informalidades, infracciones de contribuyentes que se están acogiendo a este beneficio para que puedan al final del año puedan cumplir con todas sus obligaciones tributarias y puedan cerrar bien un año, ¿no? Para que no, posterior a ello, para que en el caso que sean fiscalizados, ya SUNAT no detenga ni un tipo de infracción, sanción, irregularidad. Acá en el Perú, la sanción, la infracción que te representa, multa. La multa no deduce gastos, sino se te va tu utilidad, pérdida de dinero, ¿no? Pero bueno, hay que aprovechar para poder ponernos en regla, ¿no? Y poder sanear todo tipo de este tipo de contingencias. Ya saben, amigos, si desean asesoría para acogerse al régimen de aplazamiento y fraccionamiento RAF, pueden buscar a Romina Fuentes en su página de Facebook, abogada empresarial Romina Fuentes, ¿no? Sí, sí. Abogada empresarial Romina Fuentes, y ella encantada les va a conceder una cita por Zoom. Gracias a cada persona que se ha conectado también. Espero que tengan una buena noche, que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo martes con el consultorio jurídico familiar, como todos los primeros martes de cada mes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Romina. Gracias. Hola Susitan, ¿cómo estás? Ah, no, yo no veo. ¿Sabes quién ve? Lorena Mesa. Lorena Mesa es de la universidad. Ella justo me acaba de entrevistar, tiene un programa que se llama Sin Juicio. Es muy experta, muy profesional en temas de familia. Si quieres, te la